Bueno, sí. Bien, amados hermanos, en el Señor damos gloria a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Estamos contentos? Amén. Muy bien, así como están sentaditos, hermanos, cierren sus ojos, vamos a orar. Oremos. Soberano y eterno Dios que moras en los cielos, te damos toda la gloria, Señor, y te damos toda la honra, porque reconocemos, Dios eterno, que nuestra vida depende totalmente de ti. Gracias te damos, Señor, por concedernos la oportunidad de existir, la oportunidad, Señor, de servirte, pero también el grandísimo privilegio de glorificar tu nombre. Te rogamos, Dios eterno, que en esta hora sea tu Espíritu Santo el que nos hable, Señor, al corazón, a la mente, a la conciencia, para que podamos entender, Señor, cuáles son tus propósitos divinos. Que nada ni nadie, Señor, pueda impedir que tu palabra, Señor, sea expresada, pero también, Señor, sea escuchada. En Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en la cita bíblica que precisamente hemos leído en este momento. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo primero en adelante. Solamente voy a leer unas partecitas. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5, dice la Biblia, eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente, dice, con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirla. Palabra del Señor, amén. Gloria sea a nuestro Dios. Hace algunos años atrás se cuenta que había un médico especialista, un médico cardiólogo. Este médico era especialista en niños. Y dentro de su consulta que él tenía había un niño muy especial. Había un niño que había nacido con un problema de deformidad en su corazón. Este niño había nacido con algo que se llama agenesia, que es la falta de formación. Y ese niño tenía un problema en el corazón, en las aurículas y en los ventrículos, que es la parte más interna del corazón, donde el corazón tiene que ser bombeado del pulmón al resto del cuerpo. La expectativa, hermanos, para este niño era muy mala, muy mala. Aquella mañana llegó el niño con sus padres a la consulta del médico para que el médico lo revisara. Ya estando en el consultorio, el médico empezó a revisar al niño y empezó a dialogar con sus padres y le dice: mira, hay que operar al niño. Dentro de 8 días tenemos que operar al niño. Su problema es grave. Su problema es crítico. Aquellos padres escuchaban la información del médico y el niño pequeño de 5 años le pregunta al médico, se le queda mirando al médico y le dice: doctor, ¿y en mi corazón encontrará a Jesús? El médico, escuchando lo que el niño le había preguntado en esa hora, hizo caso omiso y no le dio mucha importancia y siguió platicando con sus padres y le dice: mira, tenemos que operarlo en 8 días, la cirugía va a ser complicada. Aproximadamente 8 horas nos llevará a tratar de reconstruir el corazón del niño, pero realmente el pronóstico es malo. El niñito nuevamente levanta la mano y le dice: doctor, ¿y encontrará a Jesús en mi corazón? El médico se le quedó mirando y le dice: mira, hijito, yo no sé si estará Jesús en tu corazón o no, pero lo que sí sé es que será bastante complicada la cirugía. Así que tenemos que hospitalizarte en 8 días y esperemos que todo salga perfecto.
El niño nuevamente levantó la manito y le dice: doctor, es que en la Biblia dice que allí vive Jesús. El médico se le quedó mirando y trató de no darle una respuesta al niño y le dice: miren, nos vemos en 8 días. En 8 días tráiganme al niño preparado, listo, porque lo vamos a operar. Después de que salió el niño y el papá y la mamá del consultorio, el médico se metió a su consultorio, se sentó en el escritorio por un momento y empezó a pensar. Aquel médico empezó a analizar el expediente del niño y le dice: el pronóstico es malo. Niño con agenesia de las aurículas y los ventrículos, y el pronóstico es bastante grave. Cerró sus ojos y empezó a decirle a Dios: Dios, si eres un Dios de amor, si realmente eres un Dios de amor, ¿por qué permite que este niño de 5 años tenga que morir? Si tan solo tiene 5 años, tiene todo un tiempo de vida por delante. Aquel hombre golpeaba el escritorio de su consultorio de coraje, de impotencia, de saber que la cirugía sería complicada. Cuando aquel hombre cierra sus ojos, escucha una voz que le dice: hace muchos años atrás había un niño que deseaba ser médico. Y en cada una de sus oraciones aquel niño me decía: yo quiero ser médico. Yo quiero sanar cuerpos, quiero sanar vidas, quiero darle esperanza a la humanidad. Pero cuando aquel niño creció, le dice aquella voz: se apartó de mi camino y ahora vive en pecado. Aquel médico, al escuchar aquellas palabras, sabía que se trataba de él y empezó a derramar sus lágrimas porque sabía que se había apartado del camino del Señor. Pasaron los 8 días, hermanos, y llegó el tiempo de la cirugía. El niño fue metido al quirófano y después de aproximadamente 8 horas de cirugía, la cirugía había concluido. Después de 5 horas de recuperación de aquel niño, el médico decide pasar la visita para ver cómo estaba aquel niño. Cuando el médico llegó a la sala de recuperación, allí estaba el niño acostadito en la camilla, y lo que más sorprendió aquel médico era ver a aquel niño tan feliz y tan contento, como si no hubiese pasado nada. El médico le dice: hijo, ¿y cómo te sientes? El niño le dice: doctor, me siento bien, gracias a Dios y gracias a usted. Pero el niño le dice: doctor, yo quiero preguntarle algo. El médico le dice: sí, hijo, ¿qué quiere saber? Quiero preguntarle qué encontró en mi corazón. Cuando el médico escuchó esas palabras, hermanos, inclinó su rostro y empezó a derramar sus lágrimas, porque sabía que Dios le había llamado, sabía que Dios había tocado su corazón. Y aquel médico le dice: hijo, tenías razón, encontré a Jesús en tu corazón. Amén. Muchas veces nuestra vida es semejante así. Vivimos una vida que muchas veces creemos glorificar a Dios, creemos servir a Dios, pero en nuestro corazón realmente no vive Jesús, realmente no vive el Salvador del mundo. Y necesitamos encontrar a aquel Redentor que puede darnos vida y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Hay una historia bastante interesante que yo le he puesto como título, hermanos: la iglesia actual ante los tiempos finales. Y la palabra del Señor nos inicia hablando de la siguiente forma: entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El Señor Jesús hablando no solamente a una multitud, allí estaban los fariseos, allí estaban los escribas, allí estaba la gente que había escuchado hablar de un Jesús nazareno, de un Jesús, el hijo del carpintero, que cuando este hombre hablaba, hermanos, los ciegos veían, los paralíticos caminaban y aún los muertos resucitaban.
Y la gente quería curiosear viendo quién era ese Jesús. Entonces Jesús busca una forma fácil para que la gente entienda cuáles son los propósitos de Dios. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús empieza a hablar a través de parábolas. Y las parábolas no son más que ejemplos que el Señor usaba de acuerdo a lo que se vivía en aquel tiempo para presentarles el Evangelio. Por eso el Señor comienza diciendo, entonces el reino de los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes. En aquel tiempo las vírgenes se preparaban con anticipación para poder ser parte de un acto nupcial. Y tenían que ser mujeres santas, puras, limpias, en la que no hubiese mancha alguna. Y la mejor forma de representar el reino de los cielos lo hace Jesús de acuerdo a las 10 vírgenes. Y dice la palabra del Señor que tomando sus lámparas salieron a recibir, dice, al esposo. Cuando alguien tenía que casarse, hermanos, la boda se hacía con anticipación. No es como aquí, ¿verdad? Que planeamos una boda a los 3 meses y ya la boda tarda 3-4 horas y ya el día siguiente ya la pareja ya está casada. Se tenía que preparar con anticipación. Y para que el esposo pudiera ir a buscar a la esposa, era todo un ritual. Era todo un acontecimiento. Se preparaba el camino. Como en aquel tiempo no había lámparas como hoy tenemos, se preparaba el camino donde las vírgenes tenían que estar preparadas con sus lámparas para que en ese camino el esposo pudiera entrar, recoger a la esposa y llevarla a donde sería su nuevo hogar. Y fíjense bien lo que el Señor Jesús les estaba hablando, porque era una forma tan sencilla, era una forma tan práctica y que muchos no entendían. Y cuando el Señor Jesús habla de esta forma, hermanos, estaba anticipando, estaba anunciando un evangelio puro, un evangelio poderoso. Y le dice el Señor a la gente, mira, el reino de los cielos, el gran poder de Dios, la gran misericordia de Dios se representa de una forma tan sencilla como lo son 10 vírgenes. Y saben, hermanos, que esas 10 vírgenes es la representación de la iglesia. Esas 10 vírgenes representan a la iglesia del Señor. Y dice la palabra del Señor que dentro de las 10 vírgenes habían 5 vírgenes que eran, dice, prudentes, ¿verdad? Y 5 vírgenes que eran, ¿cómo? Insensatas. Y no sé si entendemos muy bien lo que es la palabra prudencia, pero la palabra prudencia es tener los pies sobre la tierra. El ser prudente es analizar bien la situación y saber dónde estamos parados. Ser prudente es estar consciente del tiempo en el que estamos viviendo. Y la iglesia de hoy necesita ser semejante a las 5 vírgenes prudentes. Necesitamos tener los pies sobre la tierra y necesitamos saber dónde estamos parados. Porque dice la palabra del Señor que antes que el Señor venga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en el mundo? Antes que el Señor venga por segunda vez y los muertos en Cristo resuciten primero, ¿qué va a suceder? ¿Qué dice en el Evangelio? Dice que habrá guerras, ¿qué más? Hambres, ¿qué más? Pestes, ¿qué más? Naciones contra naciones, ¿sí? Y se multiplicará el pecado, dice la palabra del Señor, y por lo tanto dice el amor de muchos, ¿qué va a suceder? Pero ¿qué dice la palabra? Dice, pero aún no es el fin. Fíjense bien, el Señor Jesús estaba anticipando lo que pronto estará sucediendo en el tiempo que nos espera. Y por eso el Señor les dice, mira, la iglesia del Señor, los que hoy nos reunimos en los templos, los que se reunían en las sinagogas en aquel tiempo, dice, somos semejantes a 10 vírgenes. Y dentro de esas 10 vírgenes, dice, hay una iglesia prudente. Pero también dice el Señor, hay una iglesia insensata. ¿Y saben ustedes qué es la insensatez? La insensatez es decir, bueno, no pasa nada.
La insensatez es decir, yo estoy bien así. La insensatez es, con eso es suficiente. Ser insensato es no ver más allá de lo que podemos ver. Ser insensato es entrar en un confort. Ser insensato es decir, así estoy bien. Llegando al templo todos los días, diezmando todos los días, así estoy bien. Aunque mi corazón todavía esté entenebrecido. Aunque mi corazón todavía esté endurecido. Fíjense bien. Por eso el Señor Jesús estaba hablando a un pueblo, pero no solamente a un pueblo, sino que el Señor también estaba hablando al mundo entero, a la iglesia militante que hoy estamos conformados por todos aquellos que de alguna forma nos reunimos en un templo y glorificamos el nombre del Señor. Pero viene algo más interesante, dice la palabra del Señor. 5 de ellas, dice, eran prudentes. Y 5, dice, eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente, dice, con sus lámparas. Para que las vírgenes pudieran estar preparadas cuando el esposo llegara a la casa de la esposa, ellas tenían que tener sus lámparas cargadas. No es como hoy, ¿verdad? Que nuestra lámpara nada más la conectamos a la corriente de luz y es suficiente. No, ellas tenían sus lámparas. Sus lámparas funcionaban a base de aceite. Y era un aceite especial que tardaba un tiempo de horas encendido en la llama para poder alumbrar y no poder estar en la oscuridad. Y la lámpara en aquel tiempo tenía una importancia grande, hermanos, porque cuando la gente caminaba por los caminos, tenía que llevar sus lámparas para que no tropezaran, para que no cayeran en algún hueco, para que no pegaran algún paso en falso. Tenían que llevar sus lámparas. Y era responsabilidad de las vírgenes que el esposo, al llegar a la casa de la esposa, tenía que llegar sin tener ninguna dificultad. Y cuando la esposa saliera de la casa, la esposa pudiera salir con el esposo sin ningún problema. Fíjense bien. Por eso era importantísimo el aceite. Ahora, ¿saben qué es lo que pasa? Que esa lámpara que la Biblia nos menciona representa la vida de cada uno de nosotros. Las 10 vírgenes representan a la iglesia, pero la lámpara representa nuestra vida cotidiana. Cada uno de nosotros somos una lámpara encendida. Y lo más interesante aquí, dice la Biblia, es que 5 de esas vírgenes solamente se fueron, dice, con el aceitito que la lámpara llevaba. Fíjense bien, solamente recargaron sus lámparas y se fueron, dice, a esperar al esposo. Pero otras 5, dice, las otras 5, dice la palabra del Señor, esas sí pensaron, dice, que tal que el esposo se tarde y el aceite que nosotros llevamos no nos dé. Así que vamos a llevar de repuesto por lo menos una cierta cantidad de aceite. Y fíjense bien lo interesante que es esto, porque muchas veces nosotros somos como esas lámparas. Aparentemente vivimos una vida espiritual, ¿verdad? Y decimos, nosotros glorificamos al Señor, yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno, yo me congrego en una iglesia, soy hijo de un oficial, soy hijo del pastor, soy hijo del diácono, soy hijo del líder de la iglesia y yo llego a la iglesia. Y nuestra lamparita está cargada, ¿verdad? Nuestra lámpara está rebosando, pero no tenemos más aceite. Y es que en el mundo entero hay iglesias que se llenan de membresía, iglesias que están llenas de gente escuchando el mensaje del Señor, religiones que gritan y saltan y se gozan en el Señor. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando vienen las dificultades nos damos cuenta que nuestro aceite se está acabando. Cuando vienen los problemas, cuando vienen los momentos difíciles, decimos, Señor, se me está acabando el aceite, Señor. Y como se me está acabando el aceite, ¿saben lo que pasa? Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de asistir a la iglesia y empezamos a decir, Señor, es que estoy frío espiritualmente.
Señor, es que ya no tengo ganas de ir al templo, Señor. Es que ya no quiero leer la Biblia, Señor. ¿Saben por qué? Porque el aceite se nos está acabando. Porque el aceite se te está agotando. Y lo más lamentable de esto es que el esposo está cerca. Es que el esposo viene pronto. Y es que lo que estamos viviendo nosotros, hermanos, en el mundo entero, todo lo que es guerra, hambres, pestes, terremotos, tsunamis, temblores, mortandades, todo lo que estamos viviendo en pleno siglo XXI nos anticipa que la venida del Señor está cerca. Así que no podemos darnos el lujo de que nuestra lámpara se nos esté acabando. ¿Sí? No podemos darnos el lujo de decir, Señor, ya recargué mi lámpara, Señor, a ver hasta cuándo se me acaba, ¿no? A lo mejor me aguanta para el 2025, o me aguanta unos 3 años más, ¿no? Y eso era lo que el Señor Jesús le estaba enseñando a esa multitud, y le dice, 5 de esas vírgenes eran insensatas porque pensaron que con ese aceite que ellas llevaban era suficiente. Y ellas estaban emocionadas esperando al esposo, y ya va a venir el esposo y nuestra lámpara está rebosando. Pero ¿saben qué, hermano? No se dieron cuenta que el tiempo estaba pasando, y que mientras pasaba el tiempo, esa lamparita se iba acabando. Esa llamita de fuego se iba apagando. Así es la vida del ser humano. Se nos va acabando la llamita, se nos va acabando el aceite, y ya no estamos leyendo la Biblia. Ya la leemos quizás una vez en la semana, o tal vez ya no nos dio tiempo de leer la Biblia. Ya no oramos al Señor, ya no ayunamos al Señor. ¿Y saben lo que sucede? Que el diablo está pendiente. Por eso dice el salmista que vendrán saetas ardiendo, pestes destructoras, porque el diablo solamente está mirando nuestra vida. Y algo que tengo bien en claro, amados hermanos, es que el primerito que llega a los templos es el diablo y sus demonios. El primerito que llega a los templos es el diablo con sus legiones. Para ver si usted está llegando al templo, para ver si usted está leyendo la Biblia, para ver si usted ya dejó de asistir. Porque cuando el diablo se da cuenta que la banca está vacía, el diablo se alegra. Y todavía se da el lujo de ir a tu casa a ver qué estás haciendo. Ah, no, este ya dejó de leer la Biblia. Este se está viendo puras películas de terror. Ahora está viendo la serie de Netflix o alguna serie de televisión y ya dejó de leer la Biblia. ¿Y saben qué sucede? Cuando el diablo se da cuenta que estamos bajando la guardia, empieza a bombardearnos. Y el hombre cayó en pecado. Por eso es que hay tanto pecado hoy en día de adulterio, de fornicación, de prostitución, de pornografía, porque el diablo no está perdiendo el tiempo. Dice la palabra del Señor que anda como león rugiente buscando, dice, ¿a quién? A cada uno de nosotros para devorarlo, para destruirlo, porque sabe el diablo que su tiempo se le está acabando. Sabe el diablo que el tiempo se le está terminando y que la venida del Señor será pronto. Y como sabe el enemigo que la venida del Señor será pronto, el diablo y sus demonios, hermanos, está trabajando en las iglesias. Está tumbando iglesias, está tumbando a creyentes, a líderes de la iglesia, está tumbando a la gente. ¿Saben por qué? Porque el diablo se goza. Y sabe que en el lago de fuego allí va a haber líderes, allí va a haber iglesias casi enteras, porque quitaron el aceite de sus lámparas. Por eso el diablo está trabajando astutamente. Vivimos en un mundo visible, que es lo que nosotros miramos, pero también vivimos en un mundo invisible, que es el mundo de los espíritus, es el mundo de los demonios. Y ellos están trabajando a marchas forzadas para tratar de que usted deje de glorificar a Dios. Y cuando tu aceite se está acabando, es cuando el diablo entra en función. ¿Sí? Y cuando usted abre las puertas de su corazón al ocultismo y empiezas a escuchar música del mundo y empiezas a ver películas de terror y empiezas a darle cabida en tu corazón a los demonios demonios se aprovechan de tu vida. Por eso es que mucha gente escucha voces que le dicen: mátate, ahórcate, quítate la vida, mata a Julanito de tal, porque los demonios entran en su vida. Y sabe el diablo que el tiempo se le está terminando y que la palabra del Señor se está cumpliendo. Por eso Jesús le dice: son semejantes a 5 vírgenes insensatas. Pero también dice: había 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes que sabían el tiempo en el que estaban viviendo,
5 vírgenes que sabían que el esposo no tardaría mucho y que tarde o temprano el esposo tendría que llegar. Pero hay gente que dice, no, desde que yo estoy pequeño en los templos dicen que el Señor va a venir por segunda vez y nada que viene. Pero ¿saben qué sucede, hermanos? Que si el Señor viniera hoy, muchos se quedarían. Si el Señor viniera esta noche, muchos se quedarían, porque hay gente que todavía no está preparado para venir a un encuentro personal con Dios. Por eso Dios está hablando a través del evangelio, a través de la televisión, a través del internet, a través del radio. Se está predicando el evangelio en todo lugar. Se está proclamando el evangelio, porque Dios lo que menos quiere, dice la Biblia, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente. Dios es misericordioso, porque el infierno, hermanos, no fue hecho para nosotros. El infierno es un lugar de tormento. Dice la Biblia que allí el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y cuando una persona muere en pecado, inmediatamente su alma es trasladada a un lugar de tormento. ¿Y saben qué es lo peor de todo el asunto, hermanos? Que aquella alma que murió en pecado tiene conciencia todavía. Y muchos desearían estar en el templo, pero ¿saben qué? Nunca tuvieron tiempo para Dios. Siempre había tiempo para el trabajo, siempre había tiempo para el deporte, siempre había tiempo para el problema, pero nunca había tiempo para Dios. Y aquellas almas desearían estar en un templo y escuchar el evangelio, pero ya no hay nada que hacer. Por eso dice la palabra, buscad a Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces dice, tardándose el esposo, cabecearon todas, dice, y se durmieron. Si algo me llena, hermanos, de sentimientos, es el saber que el Señor viene y no estamos preparados. Es saber que el Señor está pronto a venir y usted no está preparado. Es saber que el día de mañana podemos amanecer en las mansiones eternas o puedes amanecer en el lugar de tormento. ¿Sí? Y déjame decirte que cuando una persona muere, su alma es trasladada inmediatamente por los demonios a un lugar llamado el infierno. Y en ese lugar las almas son atormentadas por los mismos demonios. Y allí los demonios se gozan atormentando las almas, haciendo sufrir las almas, porque están esperando el día del gran juicio, donde el diablo y sus demonios y todas aquellas almas que pecaron serán lanzadas en el lago de fuego. Pero ¿saben qué sucede? Que el diablo no quiere que usted sepa esto. El diablo te dice, no, el infierno no existe. Mira, tú vives una vida cristiana así, aparentemente no pasa nada. Que no sepa tu esposa que estás adulterando, que no sepa el líder de la iglesia que estás viviendo en pecado. Tú sigues viviendo así y no pasa nada. Con que tú cumplas tu diezmo es suficiente, te vas a ir al cielo. Pero el diablo es astuto, el diablo es mentiroso, el diablo es el padre de la mentira. Por eso le hizo creer a Eva que no iba a pasar nada. Y le dice a Eva, mira Eva, si tú comes del fruto prohibido, además de que eres hermosa, serás más hermosa, serás semejante a Dios. ¿Sí? Pero no pasa nada, Eva, come del fruto prohibido. Y allí va Eva y come del fruto prohibido. Y cuando Eva come del fruto prohibido, hermano, se da cuenta que lo había perdido todo. Así es el diablo. El diablo no te va a poner una tentación que te diga, ¿sabes qué? Si tú te tomas una cerveza, tu hígado se va a destruir. Si tú fumas cigarro, te va a caer cáncer de pulmón. No, el diablo no te dice eso, sino si tú fumas cigarro, vas a ser semejante a ese vaquero que está en las montañas. Si tú tomas cerveza, vas a estar en la playa con mujeres. Eso es lo que el diablo te hace creer. Pero el diablo es mentiroso. Por eso Jesús le estaba hablando a este pueblo y dice la palabra del Señor, y tardándose el esposo, cabecearon todas, dice, y se durmieron. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros.
Sabe el Señor que el infierno no es cualquier lugar. Sabe el Señor que el infierno no fue hecho para nosotros. Por eso Dios lo que menos quiere es que usted vaya al infierno. Por eso Dios lo que menos quiere es que la humanidad conozca el infierno. De tal modo, hermanos, que Dios, aún siendo Dios, se humanó, se hizo hombre, vino a la tierra y estuvo con nosotros para demostrarnos su grande amor. Para decirnos cuánto el Señor te ama a ti, cuánto Dios me ama a mí, y lo que menos Dios quiere es que tú vayas a un lugar de tormento, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario y no le importó sufrir, aun cuando aquellos soldados lastimaban su costado y aun cuando escupían su rostro. El Señor todavía le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso vivir una vida cristiana, hermanos, no es solamente vivir cristianamente, no es solamente tener una religión, no. Vivir una vida cristiana es abrirles las puertas del corazón al Salvador del mundo. Es decir, Cristo vive en mí. Y si para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces dice la palabra del Señor: pero a medianoche se oyó un clamor. Fíjense bien. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, dice, y se arreglaron sus lámparas. Fíjense bien. Aquí viene el esposo. Yo no sé cuántos les gusta ver la noticia, pero en Tabasco por lo menos a diario amanece uno muerto. Si no es descuartizado, embolsado, y si no, pues de diferentes formas. Ahí hay un surtido para ver de cómo muere la gente. Pero en todo el mundo el pecado se ha multiplicado grandemente, al grado que a la gente le ofende escuchar la palabra de Dios, al grado que la gente se burla de Dios, la gente se burla del Señor Jesucristo. El pecado ha aumentado tanto en el mundo que el hombre se deleita en los placeres del mundo y lo que menos quiere es buscar a Dios. Pero dice la palabra del Señor: ahí viene el esposo. Y la Biblia dice que escucharemos rumores de guerra, de hambre, de peste, y las hojas, dice, cuando es el tiempo ya de la temporada que el árbol tiene que cambiar su follaje, las hojas caen y sabemos que viene un tiempo mejor. Estamos escuchando lo que estamos viviendo en el mundo. Entonces, ¿a quiénes tenemos que ser semejantes? ¿A las 5 prudentes o a las 5 insensatas? Yo no quiero ser insensato, yo quiero ser prudente. Así que necesitamos, hermanos, poner los pies bien puestos sobre la tierra y decir: Señor, si tú me has llamado, yo quiero irme al reino de los cielos. Si tú me has llamado, Señor, es para ser victorioso, no es para ser esclavo del pecado, es para vivir con Cristo, es para morir con Cristo y es para proclamar el evangelio. Entonces dice la palabra, entonces dice, al escuchar esto, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es momento de hacer un autoanálisis. Cuando las 10 vírgenes escucharon que el esposo estaba cerca, dice, empezaron a buscar sus lámparas. Tal vez algunas de ellas se les dificultó un poquito porque no sabían dónde la habían dejado, pero dice, empezaron a arreglar sus lámparas, empezaron a limpiar sus lámparas y empezaron a ver si tenían aceite. Las prudentes sabían que sus aceites se estaban acabando, pero tenían una reserva. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos llorado, hemos sufrido, pero yo creo que todos hemos llorado. Y hemos llorado por problemas, porque cuando más queremos buscar a Dios es cuando el diablo más difícil nos pone el asunto. Cuando más queremos predicar al Señor es cuando el diablo viene y nos empieza a dar durísimo. Y lloramos porque a veces tu esposa, a veces tu esposo, a veces tus hijos son piedra de tropiezo. Y cuando tú quieres glorificar a Dios es cuando los problemas vienen y vienen durísimos, ¿sí? Porque dice la Biblia que llegará el momento que los verdaderos adoradores, dice, adorarán ¿en qué? En espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces las 10 vírgenes empezaron a buscar sus lámparas y se dieron cuenta las 5 que solamente tenían un poquitito de aceite. Ya no les quedaba fe. Ya habían dejado de llegar al templo, llegaban cada 15 días.
Ya no leían la Biblia, además ni se acordaban dónde quedaba el Génesis, porque ya no oraban, ya no tenían comunión con Dios. Entonces dice la palabra del Señor: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero dice la palabra del Señor: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, dice, aceite. Y yo me imagino esto, amados hermanos en el Señor, que aquellas cinco vírgenes que eran insensatas tomaron sus lamparitas y se fueron, dice, por el camino. Tal vez tenían la esperanza de encontrar algún vendedor de aceite, pero no encontraron. Así pasa en el mundo. Mucha gente está escuchando lo que está sucediendo en el mundo. Mucha gente está escuchando que estamos viviendo un tiempo difícil, que la tecnología está avanzando, que el pecado se está multiplicando. Pero ¿saben lo que hacen muchos? Dicen: pues voy al templo a ver qué se me pega. Voy a la iglesia a ver qué puedo encontrar en la iglesia. A lo mejor el sermón me llega, ¿no? ¿Sí? Y esto me hace pensar en las 5 vírgenes insensatas, que sabían que el esposo estaba pronto a venir, pero no hicieron lo posible, ¿verdad?, de tener el aceite lo más pronto posible. Ya se les había acabado el aceite, ni fuerza tenían para ir a comprar aceite. Y es que realmente, hermanos, esto es motivo de pensarlo. El Señor no tarda su promesa. La venida del Señor está cerca, y como iglesia del Señor, ante los últimos tiempos, donde se está aceptando muchas cosas en la sociedad, ideas que van en contra de la Biblia, costumbres que van en contra de la Biblia, y que hoy en día la familia está en peligro de extinción, tenemos que tener conciencia que los tiempos son difíciles y que llegará el momento que tal vez hasta los templos nos cierren, o que nos prohíban hablar del evangelismo en las calles. Pero ¿qué hacemos? Nuestro aceite se nos está acabando, nuestra lámpara se está apagando. Entonces dice la palabra del Señor: pero mientras ellas iban a comprar, dice, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, dice. ¿Y qué pasó? Y se cerró la puerta. Dice la palabra del Señor que allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y algo interesante, dice la palabra del Señor, que habrá angustia cual nunca ha existido sobre la tierra. Yo no sé si usted se ha angustiado alguna vez, pero si alguien viene y te dice: ¿sabes qué? Es que no aparece tu hijo. Tu hijo salió hace 3 días y no sabemos nada de él. Nos empezamos a angustiar porque no sabemos qué hacer. Mi hijo está perdido y yo no quiero que le suceda nada. Entonces empezamos a desesperarnos. Empezamos a buscar en las autoridades, en los hospitales, para ver si a mi hijo no le pasó algo. Eso es angustiarse. Pero la angustia que menciona la Biblia va más allá de eso. Es el saber que el hombre ya está perdido. Es el saber que ya no hay nada que hacer para que tú puedas entrar en el reino de los cielos. Es saber que se te ha acabado el tiempo. Y la gente dice: se arrancarán los cabellos, la gente se lastimará buscando la muerte, dice, pero la muerte huirá de ellos. ¿Sí? Y la gente irá a los templos para ver si hay algún predicador que le hable de la Biblia, pero ya no habrá predicador. Porque dice la Biblia que los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Y resucitarán glorificados, santificados, para entrar en el lugar santo. Pero dice también la Biblia que los que hayamos quedado, si es que estamos con vida, dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser limpiados, nuestro cuerpo ya no va a tener pecado. ¿Sí? Vamos a ser purificados para poder entrar en las mansiones eternas. Eso va a ser preciosísimo. Pero después de que los muertos en Cristo hayan resucitado y después de los que hayan quedado sean glorificados, ahora sí viene lo bueno. Porque van a resucitar los que murieron en pecado y van a resucitar en maldición. Así que si alguien murió sin cabeza, resucitará sin cabeza. Si alguien murió sin pierna, resucitará sin pierna, y el dolor será agobiante. Y lo más desesperante, hermanos, aunque parece algo de película, es que es el principio totalmente del sufrimiento.
Es el principio de pasar la eternidad en el lago de fuego. Y eso es lo que el diablo no quiere que la gente sepa. Y eso es lo que el diablo no quiere que la iglesia sepa. Por eso muchas veces necesitamos entender que el tiempo se está terminando. Pero dice la palabra del Señor que en el día final seremos presentados, dice, ante el gran trono blanco. Y allí estaremos delante de la presencia del Señor. Y estaremos los de la derecha, pero también dice, estarán ¿quiénes? Los de la izquierda. Y el Señor le dirá a los de la derecha, dice, venid bendito de mi Padre, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Dice, venid y heredad el reino de los cielos. Pero allí también estarán los de la izquierda, ¿verdad? Los que siempre llegaban a la iglesia, los que siempre diezmaban, pero nunca cambiaron su corazón. Tuve hambre, dice el Señor, y no me diste de comer. Tuve sed de la palabra de Dios y no me hablaste de Cristo Jesús. Y le dirá el Señor, dice, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios, y será por la eternidad. Esto es algo tremendo. Por último, dice la palabra del Señor, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y muchos dirán, Señor, pues es que yo predicaba, Señor, es que yo era evangelista, Señor, es que yo era predicador, es que yo era oficial de la iglesia. Sabes que yo a ti no te conozco. Nunca entregaste tu corazón al Señor. Podré ser profesionista, hermanos, podré ser abogado, licenciado, médico, podré ser líder de la iglesia, pero si mi corazón todavía no está Cristo, de nada me sirve. Por eso la palabra del Señor dice que el camino, la verdad y la vida es ¿quién? Es el Señor Jesucristo. Y nadie puede ir a Dios si no es por medio de Cristo. Así que lo que yo necesito es entregar mi corazón al Señor. Cuando yo era pequeño, yo nací en la cuna del evangelio. Mi padre era líder de la iglesia, mi tío era pastor. Y cuando yo platicaba con algunos compañeros me decían, oye, pero si ya tú tienes la entrada al cielo segura, tu papá es líder y tu tío es pastor, ya tú tienes la entrada al cielo. Digo, no, momento, ellos son oficiales, ellos son líderes, pero yo no he tenido un encuentro personal con el Señor. Así que podré estar en la iglesia, podré ser parte de la iglesia, pero si no tengo un encuentro personal con Cristo, si no he aceptado a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre bendita por amor a nosotros, de nada me sirve. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Así que, hermanos, en el Señor, una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, una iglesia que esté dispuesta a luchar, una iglesia que esté dispuesta a levantarse, es lo que el Señor necesita. Una iglesia que diga, proclamemos el evangelio, hablemos de Cristo al mundo entero, porque allá están nuestros hijos, allá están nuestros sobrinos, allá están nuestros hermanos que necesitan del evangelio de Dios. Ese mundo sediento de la palabra del Señor, la gente se está muriendo, cada 5 segundos alguien muere sobre la tierra. Y lo más lamentable es que muchos mueren sin haber aceptado a Cristo. Y eso es lo peor de todo. Y lo más tremendo es no hablarle del evangelio. Es que no haya nadie en que le diga, ven a los pies de Cristo Jesús. Así que necesitamos, hermanos, como iglesia del Señor, ser como las 5 vírgenes prudentes. Carga tu lámpara, llena tu aceite, rebosa tu aceite, gózate en el Señor, glorifica el nombre de Dios, que no te dé miedo decir Cristo vive en mi corazón, que no te dé miedo decirle al mundo Cristo te ama. Llena tu aceite, llena tu lámpara y glorifica el nombre de Dios. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, y con esto terminamos. Yo quiero que se pongan de pie y quiero invitar al ministerio de alabanzas, que cantan muy bonito, por cierto, que pasen aquí al frente. Vamos a glorificar el nombre de Dios y con esto vamos a terminar. Cierren sus ojos, hermanitos, todos cierren sus ojos. Cierren sus ojos todos los que estamos aquí. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Mientras los hermanos se preparan con el cántico Renuévame, Señor Jesús, oramos al Señor. Soberano y eterno Dios, te damos gracias, Señor,
porque tu palabra es poderosa, tu palabra es clara, Señor, y porque un día estaremos delante de ti. Señor, permítenos llenar nuestra lámpara, permítenos estar preparados, Señor, para el gran día, para que estemos contigo, Señor, en las mansiones eternas. Cierra tus ojos, inclina tu rostro al Señor en esta noche. Antes de que los hermanos canten, yo quiero invitar a los hermanos a todos. Todos tenemos necesidad de Dios. Nuestras luchas son grandes. Nuestras luchas son grandes. Y no hay nadie sobre la tierra que no tenga luchas. Yo las tengo todos los días. Pero estoy aquí por la misericordia de Dios. Yo quiero invitarles, hermanos, todos aquellos que quieran renovar su pacto, pasen aquí al frente. Vamos a orar y vamos a cantar al Señor. Pasen, hermanos, pasen aquí al frente todos. Vénganse todos. Hermanos oficiales, diáconos, vénganse todos, porque somos los que más lucha tenemos. Vénganse, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por todos. Hermanos, vénganse. Todos vénganse. Niños, jóvenes, hermanos, vénganse. Todos necesitamos de Dios. Vénganse, vamos a orar. Vénganse todos, hermanitas, vénganse. Vamos a orar. Todos vénganse, vénganse. No quiero que se quede nadie ahí, porque en esta noche el nombre de Dios va a ser glorificado. Vénganse, hermanos, todos vénganse. Vénganse, no tengan pena. Vénganse. Dice la Biblia que el reino de los cielos es para los valientes. Vénganse, hermanos, vénganse. Vénganse, vamos a orar. Vamos a comprometernos con el Señor en esta noche y vamos a glorificar su nombre. Dios les bendiga, amados hermanos. Cierren sus ojos todos. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y vamos a cantar al Señor. Cántale, hermanos. Dile al Señor en esta noche: renuévame, Señor Jesús. Cántale fuerte al Señor y dile: ya no quiero ser igual. Abre las puertas de tu corazón en esta noche. Renuévame, Señor Jesús. No permitas que el enemigo siga agobiando tu vida ni tu corazón, porque todo lo que hay en nosotros, hermanos, necesita de Dios. Todo lo que hay dentro de mí necesita de Dios. Necesita ser cambiado, Señor. Cántale fuerte al Señor en esta noche y dile: todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cántale al Señor, cántale solo, dile al Señor, cántale ustedes solamente, dice: gracias, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, Señor, porque todo lo que hay en nosotros necesita de ti. Amén, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Señor. Pon en mí tu corazón. Dile fuerte al Señor en esta noche, dile: todo lo que hay dentro de mí, mi mente, mi corazón y mi cuerpo, necesita ser cambiado, Señor. Dile fuerte al Señor, dile: porque todo lo que hay dentro de mi corazón, gloria a tu nombre, oh Dios, necesita más de ti. Te damos la gloria, Señor. Necesita más de ti. Vamos a orar, dile al Señor: soberano y eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por cada una de las iglesias donde tu nombre es glorificado. Pero muy especialmente, Señor, te pido por esta iglesia, Señor, que hoy se ha reunido en este lugar. Te ruego, Dios bendito, que sus lámparas sean llenas, Señor, del poder de tu Espíritu Santo. Que esas lámparas estén rebosando, Señor, y que estén rebosando para tu gloria.
Señor, permítenos sentir el gozo de tu Espíritu Santo, el gozo de tu salvación. Llénanos, Padre, de tu poder para poder luchar y combatir en medio de este mundo que tanta necesidad tiene de ti. Bendice a su pastor, bendice a sus oficiales, bendice a sus líderes. Señor, bendice a la iglesia y permítenos gozarnos, porque somos una iglesia que está militando, una iglesia que está luchando, una iglesia, Señor, que un día seremos parte de la iglesia triunfante y estaremos en las mansiones eternas y estaremos en aquel lugar precioso glorificándote día y noche, Señor. Quédate con cada uno de ellos, Señor. Y así también te pido por los hermanos que de alguna forma escuchan esta transmisión y están en sus casas. Señor, obra en sus vidas, obra en sus corazones, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.